Son innumerables los cambios de paradigmas a lo largo de la historia. Estos diferentes cambios de lentes que utilizamos para darle forma a la realidad nos llevan a hacer foco sobre aspectos hasta entonces desconocidos. Y darnos cuenta o descubrir lo ignorado no solo transforma lo que vemos, transforma nuestra mirada, es decir, a nosotros mismos. Uno de los paradigmas que más ha impactado en la humanidad es el positivista, con su sentido del mundo máquina, donde el universo, nuestro planeta y todo lo que en él habita obedecen a leyes de mecanismos universales. A pesar de todo el progreso que le debemos, esta máquina universal, que llegó a impregnar lo más profundo de la conciencia, estaba destinada al fracaso. Aunque aún queden vestigios que condicionan nuestra vida, como las diversas orientaciones de bachillerato, nos hemos ido moviendo hacia una nueva forma de concebir el mundo que contempla lo que este paradigma ya oxidado dejaba de lado. Esta nueva forma ya no solo nos llama a cambiar la mirada, también nos invita a cambiar el lugar desde el que miramos. Los debates de si es más apropiado analizar las partes con catalejos, lupas, microscopios o binoculares se cambian por debates sobre cuál es el lugar más apropiado para observar y articular el todo. Es el paradigma de la integralidad. Según la RAE, el concepto de integralidad refiere a la cualidad de aquello que es integral, que en su primera acepción es la cualidad de comprender todos los aspectos o elementos de algo, derivada del latín integralis, todo completo sin que le falte algo. La idea más relevante de este nuevo paradigma es la del hombre como ser integral, compuesto sin jerarquización de una dimensión biológica, otra psicológica y otra social. Actualmente esta idea es uno de los pilares de la psicología, puesto que define su objeto de estudio. Pero además, como práctica de la salud, para la psicología la importancia también está en que este paradigma es el núcleo de la concepción de salud de la Organización Mundial de la Salud, ya que se entiende la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En cuanto a paradigma, esta concepción de lo integral hace eco en todos los ámbitos de la vida, por lo que la Universidad de la República lo convierte en uno de sus motivos conductores básicos en 1918, cuando adhiere a los ideales de la Revuelta de Córdoba: docencia, investigación y extensión. Y es que en palabras de Fraga, por fuerza se entiende como prácticas integrales aquellas en las que se articulan funciones universitarias, desde el diálogo de saberes y desde un abordaje interdisciplinario. El término interdisciplinariedad emerge en 1937 con el sociólogo Louis Wright. Según Etimologías de Chile, la palabra interdisciplinario está formada con raíces latinas y significa que tiene o establece relaciones con varias disciplinas. Las diferentes definiciones que encontramos de este concepto patentan su relación inalienable con las concepciones del paradigma de lo integral. A modo de ejemplo, en Wikipedia encontramos que la interdisciplinariedad demanda el conocimiento del objeto de estudio de forma integral, estimulando la elaboración de nuevos enfoques metodológicos más idóneos para la solución de los problemas. En estas pocas palabras queda implícita la necesidad de una visión multidimensional de los objetos de estudio. Para Laudelar, la interdisciplinariedad surge como necesidad, ya que no existe hoy ningún problema trascendente que pueda ser abordado exclusivamente por una sola disciplina. Nada es privativo de una sola disciplina. Se trate de problemas de salud, de vivienda, de producción, etc. Podríamos seguir con una larga retahíla de citas sobre integralidad e interdisciplinariedad. Y esto se debe a que estos dos conceptos pasan de ser parte de la esencia de la primera reforma universitaria a convertirse en el núcleo del nuevo proyecto universitario, la segunda reforma. Y es así que nos encontramos con una de las claves de la vida universitaria, la práctica de extensión.
Práctica que hace tangible dos conceptos del paradigma de lo integral, que se relacionan de manera axiomática, ya que al igual que sucede en las matemáticas, donde siempre se puede trazar una recta que une dos puntos, encontramos que integralidad e interdisciplina están unidas por el continuo de la realidad. Y el ejemplo mejor de este continuo es justamente la práctica universitaria de la extensión. Los ideales del movimiento de la reforma universitaria latinoamericana se verán reflejados a través de una larga historia de programas de extensión. Cabe aclarar que en los orígenes la extensión era concebida como una práctica unidireccional, cuyo fin era la extensión del saber de la universidad a la comunidad. Las primeras incursiones en la extensión se formalizan en 1957, cuando el Consejo Directivo de la UDELAR resuelve la creación del Departamento de Extensión Universitaria y la instalación de una Comisión de Extensión Universitaria y Acción Social, que tienen como propósito la coordinación de los programas de extensión de los distintos servicios de la UDELAR, es decir, la articulación interdisciplinaria, que además incluirá el contacto con otros organismos educacionales. Con la segunda reforma, la extensión se afirmará como uno de los criterios orientadores del carácter del nuevo rumbo, por lo que las prácticas integrales se vuelven inherentes a la misma formación y pasan a ubicarse de forma permanente e inexorable en el programa de estudios de la UDELAR, como unidades curriculares obligatorias. Siguiendo con este delineamiento, vamos a hablar un poco de los hitos de la segunda reforma universitaria. Bueno, la UDELAR, una de sus principales acciones fue direccionar la implementación de la integridad y de la interdisciplina como bases fundamentales de la vida académica y de la formación universitaria de todos los estudiantes en toda la UDELAR. En el 2008 se crea como parte de esta transformación académica el espacio de formación integral, conocido como EI, pensado como un servicio conformado por estructuras interconectadas, con identidad propia, para facilitar, promover y legitimar abordajes innovadores para problemas complejos y multidisciplinarios. Para lo que se crean, en ese mismo año, se crean propuestas interdisciplinarias de marcado carácter experimental, núcleos interdisciplinarios que ya existían y nuevos núcleos, centros interdisciplinarios dedicados a trabajar en áreas con problemas de relevancia nacional que requerían un enfoque práctico y de nuevas disciplinas y de nuevos conjugación de análisis, ¿sí? En el 2009 emergen una reestructuración de la enseñanza terciaria y los espacios de formación integral que conocemos como EFI, ¿sí? Bueno, las ideas que ya estaban de integralidad e interdisciplina se conjugan en este nuevo proyecto y se convierten en una piedra angular con el objetivo de abordar las diferentes problemáticas de la sociedad. Estos nuevos espacios de formación integral se organizan en dos grandes modalidades. Tenemos la de sensibilización, que tiene como objetivo acercar, sensibilizar al estudiante en torno a estas prácticas, y a partir de aproximaciones al territorio, a programas, a proyectos que son característicos de los primeros años de las carreras universitarias. Y después tenemos, sería la EFI de profundización, en los cuales se articulan funciones universitarias de extensión, investigación y enseñanza, ¿sí? En el año 2014, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, junto con la Unidad de Apoyo de Extensión y Actividades en el Medio, constituyen un eje de diversos campos de trabajo dentro de la UDELAR, y se enfocan en trabajar sobre la producción de conocimiento en la integralidad, a través de la concreción de la EFI y de la red de extensión, ¿sí? En el 2019, transcurrida una década de lo que sería la implementación de estos espacios integrales, interdisciplinarios de la UDELAR, se encuentra en un escenario que facilita evaluaciones de todo el trayecto que había realizado con estos programas, ¿sí?
y quieren ver, bueno, cuál es la eficacia, los pros y los contras, qué fortalezas y qué debilidades se presentan a llevar esta práctica, y todos los ideales adheridos durante casi toda la trayectoria histórica de estos programas. En el caso de la Facultad de Psicología, como facultad de la UDELAR, ¿sí?, tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de estas actividades y procesos de extensión que reflejan su aporte, la elaboración y la implementación de políticas que impulsan y promuevan este tipo de prácticas dentro de la UDELAR. Nosotros en este caso vamos a estar comentando una EFI que se llama Interdisciplina, Territorio y Acción, y para conocer específicamente la experiencia dentro de nuestra Facultad de Psicología, en los intentos por llevar adelante la práctica, el paradigma de la integralidad, entrevistamos en este caso a la profesora titular Alicia Ferreira, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, docente titular en el Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, y es coordinadora de una EFI, en este caso la EFI de Interdisciplina, Territorio y Acción Colectiva. En esta EFI, la profesora nos cuenta cómo es el sistema de programas, cómo se fue desarrollando el trabajo, la tarea en el campo, con los alumnos, con los docentes, con las otras instituciones, por ejemplo, aparte de la Facultad de Psicología, está el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Física, el Instituto Superior de Educación Física, también estuvo trabajando arquitectura y otras instituciones, ¿sí? Esta práctica que nos comenta la profesora tiene más de 10 años trabajando en este territorio, ¿sí?, que es en Flor de Maroñas, en Montevideo, es un barrio. Bien, hasta el 2010, más o menos, las tareas que se realizaban en este campo, o sea, en este barrio, se realizaban por separado. Cuando hablo de tareas estoy hablando de instituciones. Las instituciones trabajaban por separado. Hasta que el programa Integral Metropolitano, el PIM, los articuló, los unió para empezar a trabajar juntos. En el cual, en el correr de estos años, se han desarrollado distintos tipos de proyectos, tanto de extensión como de investigación. Este espacio es una UCO optativa dentro de la malla curricular que tenemos en la Facultad de Psicología y exige un tránsito de 12 meses. Por lo general no es una UCO que se pueda cursar en un semestre, sino que es anual. Y tiene un cupo de alrededor de entre 3 o 4 estudiantes aproximadamente por año. Uno de los planes o proyectos más actuales que se estuvo realizando en ese barrio, fue entre el 2017 y el 2020, donde la Intendencia de Montevideo creó un proyecto participativo donde se iba a recondicionar la plaza principal del barrio, que se crearía una policlínica y un complejo cultural, entre otras reformas, ¿sí? Desde la Facultad de Psicología nos interesaba no solo acompañar el proceso de cambio de la obra, sino también investigar y ver cómo afectaba en las personas esos cambios. Pero bueno, mejor escuchamos a la profesora a la que le hicimos la entrevista, que nos va a contar cómo fue el proceso. A un proyecto de investigación que nosotros veníamos haciendo. En el barrio Flor de Maroñas, lo que pasó entre el 2017 y el 2020 fue que la Intendencia desarrolló una intervención urbana muy importante, reacondicionando una plaza, la plaza principal del barrio, digamos, la plaza como más céntrica del barrio, y construyó un complejo cultural. Entonces el proyecto de investigación lo que hicimos fue acompañamos el proceso de lo que fue, digamos, el proyecto que se les presenta a los vecinos. Después ellos implementaron toda una forma de organización con comisiones, con plenarios, porque a la Intendencia le interesaba que fuera un proyecto participativo, digamos, ¿sí? Entonces acompañamos todo el proceso, durante toda la obra, el reacondicionamiento, la construcción del complejo cultural, hasta que se inauguró en el 2020. Antes del proyecto, que era como la transformación de un espacio público barrial como la plaza, en relación a la cual los vecinos tenían un vínculo histórico muy importante, porque ahí hay un escenario de carnaval, hay una cancha de baby fútbol, había una policlínica comunitaria, todo en esa misma plaza, digamos, además del espacio abierto propiamente de la plaza. Entonces nos interesaba mucho cómo un proyecto del Estado, digamos, ¿no?, gubernamental, que intervenía en ese espacio tan significativo para los vecinos, iba a impactar en la historia de relación que los vecinos tenían con esos espacios. Entonces, como ISEF, el Instituto de Educación Física, viene desarrollando prácticas desde hace años con un grupo de veteranas, ¿sí?, de mujeres en general. Los estudiantes que se incorporaron de psicología, se incorporaron a ese grupo, articularon con los estudiantes de educación física que venían trabajando ahí, y realizaron una serie de talleres
en donde lo que buscaron fue recuperar, digamos, con las veteranas, la historia del barrio. ¿Tá? Un poco la historia del barrio, como, ¿no? Como había ido recordando como momentos históricos bien particulares, y sobre todo la memoria colectiva vinculada a la plaza, que era el lugar que se estaba transformando, ¿no? Que era lo que había pasado históricamente con esa plaza, cómo era antes, cómo era. Convocamos en un momento reuniones por Zoom al comienzo de la pandemia para ver cómo estaba el barrio, qué estaba pasando, ¿no? Como no estábamos yendo y demás. Hicimos unas reuniones por Zoom con vecinos, y ahí los estudiantes participaron como uno más. Hicieron entrevistas en ese momento, sobre todo ahí para poder valorar qué cosas estaban pasando en la pandemia en el barrio, digamos, y cómo se estaba trabajando y qué se estaba haciendo. Bueno, se implementaron ollas populares, como en tantos lugares, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa también que hicieron los estudiantes en el marco de esta investigación fue, porque otra dimensión que también nos interesaba mucho trabajar, tenía que ver con la accesibilidad. O sea, el barrio Flor de Marones es un barrio muy heterogéneo, hay personas que viven hay desigualdades importantes dentro mismo del barrio, ¿no? Sobre todo en términos residenciales. Algunos viven en cooperativa de vivienda por ayuda mutua, otros en complejos construidos por las políticas de vivienda, otras personas han ocupado terrenos y han construido asentamientos, digamos, y las condiciones habitacionales son bastante precarias. O sea, hay una diversidad muy grande de habitantes en el barrio. Entonces, una de las cosas que nos preocupaba también era cómo esa diversidad se iba a expresar en este nuevo complejo cultural que se construyó. Entonces, que lo veíamos a través de la historia, esto de las memorias colectivas, ¿no? Pero también a través de los significados que tienen para las personas las transformaciones de los espacios, que son como muy relevantes para las organizaciones, no las personas individualmente consideradas, sí, sin duda también, pero para las organizaciones barriales, que se han conformado como organizaciones barriales, una comisión de fomento de vecinos, un club de baby fútbol, digamos, en relación a esos espacios, ¿sí? Que se transforman en muy poco tiempo. Lo que aportamos fue como la mirada de la dimensión de los procesos subjetivos que están involucrados en la relación de las personas con los espacios, ¿sí? Cosa que no es muy común en la psicología. Esto es una perspectiva más que nada de la psicología ambiental, que tiene poco desarrollo en nuestro país. Hay una perspectiva que es la psicología ambiental comunitaria, que es la que de alguna manera tiene como mucho lugar en esto, ¿no? Bueno, ¿qué significado tienen los espacios que habitamos en nuestras vidas? ¿Qué significado tienen los espacios que habitamos en lo que somos como personas? Piénsense ustedes, por ejemplo. Pensemos las trayectorias habitacionales que tenemos en nuestra vida y cómo nos constituyen como personas esos espacios, ¿sí? Entonces, comprender esta relación permite, de alguna manera, bueno, acompañar este proceso de transformación de esos espacios, aportando reflexión a lo que va aconteciendo mientras la transformación de esos espacios se va dando. Nosotras, como estudiantes, no queremos terminar esta presentación sin reconocer que, a pesar de las dificultades y las carencias, la UDELAR ha sabido implementar estos programas que además no los encontramos en todas las universidades del país, ni en las universidades del mundo. Uruguay es de los pocos países que realiza este tipo de prácticas de extensión, bueno, en este caso las EFI, pero podemos hablar de cualquier otra práctica de extensión. Y en el mundo, no todos los países realizan este tipo de prácticas, así que somos afortunados de verla. Y queremos terminar con esta reflexión. He llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí en hombros de gigantes. Llegará el día que, para quienes decidimos formarnos en esta casa, en que al mirar atrás, veremos que nuestro esfuerzo nos mantuvo en pie sobre los hombros de este gigante al que llamamos UDELAR. Bueno, muchas gracias y esperemos que la presentación les sirva.